llegan a tener un grosor aproximadamente entre 3 y 5 milímetros. La corteza nada más representa 20,000 millones de células en total y en todo el cerebro hay un total de 100,000 billones de células. En un milímetro cuadrado podemos encontrar hasta 100,000 neuronas. Entonces, esto habla de la complejidad que comprende el sistema nervioso central y específicamente el cerebro, ¿no? Entonces, solamente para recordar algunos conceptos que vimos en la clase pasada, si tomamos en cuenta en que evolutivamente los seres vivos se desarrollaron primeramente en un plano longitudinal con 4 patas, entonces podemos pensar que de una forma lógica lo que se encuentra arriba o superior es dorsal, lo que se encuentra hacia inferior es ventral, lo que se encuentra hacia adelante o anterior pues será llamado rostral y lo que se encontrará hacia la cola será caudal. Esto cambia una vez que los humanos logran encontrar la posición de bipedestación y hay un cambio evolutivo en el encéfalo humano donde hay un cambio del ángulo de todo el neuroeje, aproximadamente de 120 grados a la altura del mesencéfalo. Entonces, toda esta orientación espacial que teníamos previamente, pues va a cambiar rotundamente. Entonces, ahora dorsal va a ser igualmente superior, pero si viéramos desde un punto de vista desde la columna, veríamos que dorsal se refiere a posterior. Entonces, para fines de esta clase, superior se va a referir, lo vamos a intercambiar por dorsal, anterior va a ser intercambiado por... Doctor, ¿me escucha? ¿Sí? Perdón por interrumpirlo, pero ¿puede por favor poner a Teresa que pueda grabar para que la sesión quede para los demás? Claro que sí. Gracias. Me parece que no puedo compartir esa que nosotros vamos a considerar como esenciales. Van a ser el plano sagital, el cual se va a encontrar digamos que perpendicular al piso y se va a encontrar paralelo a la línea media. El plano coronal que va a ser paralelo a la cara y perpendicular al piso y el plano horizontal o axial que va a ser el plano que va a dividir al cuerpo en cortes paralelos al piso. Entonces, tomando eso en cuenta, vamos a hacer un pequeño brevario de la histología de la corteza cerebral. En la neocorteza, es decir, en la porción, digamos que evolutivamente más nueva en el cerebro, van a existir 6 capas. Mientras que en otro tipo de cortezas que vamos a mencionar más adelante, vamos a encontrar, por ejemplo, en la paleocorteza, que es la porción más antigua, evolutivamente hablando, áreas que tienen hasta 3 capas, como se puede encontrar en el hipocampo y en la amígdala. También tenemos otra región que se hace llamar arquicorteza, que tiene 4 capas y se encuentra predominantemente en el hipocampo. La mesocorteza es también estructuralmente similar a la neocorteza, con 6 capas, sin embargo no se van a encontrar tan desarrolladas y vamos a mencionar específicamente en qué capas, como en la neocorteza. Entonces, esta corteza va a ir cambiando dependiendo de la localización en la que se encuentre cada una de estas capas y también la capa, ahorita vamos a hablar de las células que comprende cada una, va a cambiar de grosor dependiendo de si la función es somatosensitiva o somatosensorial y es motora. Entonces, yendo desde lo más dorsal a lo más superficial, a lo más profundo, la capa 1, o también llamada capa molecular, como vemos aquí, es un sitio en donde llegan todas las aferencias corticales y esta es una banda horizontal que va a controlar desde la porción más superficial hasta la porción más profunda de toda la corteza. En la siguiente capa, que es la que vemos aquí, también llamada granular externa, es la capa
digamos que es representada por las células granulares, y estas son densamente empacadas. Como podemos ver aquí en el área de la corteza visual primaria, podemos ver que la condensación de células es mucho mayor que si nosotros observáramos el área motora. Y pues bueno, esta capa se caracteriza porque son células que tienen poca mielina y se encargan de la regulación de conexión córtico-corticales. En la tercera es la capa piramidal externa y está representada por fibras comisurales y también regula conexiones córtico-corticales, o sea, hace que va a ser una regulación en un plano horizontal. En la capa 4 es la capa conocida como granular interna y aquí esta se encuentra engrosada principalmente en los sitios donde hay funciones principalmente somatosensoriales. Y también pues podemos ver este mismo engrosamiento en sitios donde pues hay áreas relacionadas con el lenguaje. En la capa 5, como podemos ver más engrosada en la corteza motora, es la capa piramidal interna y aquí es donde se encuentran alojadas las células piramidales gigantes, como podemos ver aquí. Digo, no son perfectamente piramidales, pero pues se asemejan a un triángulo. Estas células son las encargadas de llevar sus aferencias hasta el tallo cerebral y subsecuentemente a la médula espinal, llevando impulsos eléctricos hasta después de hacer una sinapsis con una neurona motora inferior hasta, pues digamos, el músculo efector. Entonces, estas son las células que principalmente van a componer toda la vía motora. Y finalmente, en la capa 6 o capa multiforme, esta es una capa donde las células van a principalmente enviar sus fibras eferentes hacia el tálamo. Entonces, podemos considerar que es una capa de regulación. En este otro diagrama podemos ver las diferentes áreas que fueron denominadas por Brodmann. Él enumeró del 1 al 52 distintas áreas de la corteza. Sin embargo, él jamás se encargó de hacer un mapeo de las distintas funciones que tiene cada una de estas áreas, sino solamente hizo, y bueno, diciendo solamente porque fue una tarea extenuante, la observación al microscopio de cada una de estas áreas. Entonces las fue dividiendo dependiendo del grosor, dependiendo del tipo de corteza que se trataba y pues que dependiendo de cuál era la capa que se encontraba mucho más condensada o engrosada. Aquí podemos ver que el mapeo no solamente fue en la cara lateral del cerebro, sino que también se realizó dentro o en la cara medial del encéfalo. Entonces, pues fue un trabajo bastante extenso, como había mencionado previamente. En esta otra tabla, pues menciona, digamos que de forma muy breve, las distintas áreas de Brodmann. Digo, ahorita sale de los enfoques de la clase, pero es importante recalcar, pues, principalmente el área motora primaria, que es el área 4, y el área somatosensorial, que comprende las 1, 2 y 3. Después de esto, pues, yo creo que vamos a ir viendo con más detenimiento cada una de las áreas conforme vayamos hablando de estructuras más especializadas. En esta otra imagen podemos ver que también sale un poquito del enfoque de la clase, pero hasta este momento pues creo que todos sabemos que el encéfalo está rodeado por una serie de capas, ¿no?, que tienen diferentes funciones, entre ellas pues hacer de protección y también de contener tanto vasos sanguíneos como de líquido cefalorraquídeo para poder mantener suspendido el cerebro, y esto pues también digamos que tiene una propiedad protectora. Las capas, yendo desde lo más profundo hasta lo más superficial, podemos encontrar de primera mano la pía madre, que es una capa que se encuentra en estrecha relación con la corteza cerebral. Y esta es
digamos que imposible separar o disecar de la corteza sin tener que producir un daño sustancial al encéfalo. Entre esta capa y la capa siguiente, que es la aracnoides, podemos encontrar diferentes trabeculaciones que vemos aquí, y esas en múltiples ocasiones se pueden observar cuando se ven al microscopio como si fueran telarañas, de ahí el nombre de aracnoides y espacio subaracnoideo. Entonces, cada vez que ustedes escuchan de una hemorragia subaracnoidea o del líquido cefalorraquídeo, se encuentra justamente en esta capa. ¿Por qué sabemos que la sangre se encuentra específicamente en ese espacio? Pues porque los vasos cerebrales de gran calibre se encuentran principalmente en este espacio. Y finalmente, podemos encontrar la última capa, que es la más densa de todas, que es la dura madre, y esta a su vez va a tener dos diferentes capas que son virtualmente pues una misma, a excepción en sitios específicos, que son estas estructuras durales que conocemos como los senos durales. ¿Cuál es la finalidad de esto? Es que al encontrarse la cabeza por encima del corazón, va a haber un efecto de presión activa. Por lo tanto, si nos encontráramos con cualquier vaso, estos pues, tenderían a colapsarse. Sin embargo, como tenemos el apoyo de la capa parietal, que está en estrecha relación con el periósteo, entonces siempre mantiene esta forma, una forma triangular, y no se colapsa. Por lo tanto, la circulación de sangre va a ser continua y pues no va a haber infartos venosos secundarios pues, a este colapso. Después de eso, pues les puse un par de imágenes que son vistas en el microscopio quirúrgico. En esta primera imagen vemos donde está la cara inferior del tentorio y vemos el vermicerebeloso, como tenía estas diferentes trabeculaciones. Estas son las adherencias laxas que se encuentran en el espacio subaracnoideo. En esta otra imagen podemos ver en una, digamos que visión invertida, donde la base del cráneo del piso anterior se encuentra aquí y el lóbulo frontal se encuentra pues, en esta imagen pues, en la porción inferior. Pero lo importante es recalcar que se encuentran todas estas trabeculaciones. Eso es lo que comprende el espacio subaracnoideo. Más adelante en el curso vamos a hablar con más detenimiento acerca de esto, pero es importante recalcar, digamos que estas estructuras o espacios que se encuentran en ese espacio subaracnoideo, que se conoce como las cisternas subaracnoideas. Estas son cisternas donde se colecta el líquido cefalorraquídeo. Y en esta imagen que fue descrita en la monografía de Key y Retzius, podemos ver cómo ese líquido cefalorraquídeo es marcado con azul de Berlín. Entonces podemos ver que ese líquido prácticamente rodea todo el encéfalo, pero se va a concentrar especialmente hacia la base del cráneo. Entonces, en esta otra imagen, donde vemos que se retira esa aracnoide, si se empieza a hacer disección de las diferentes trabeculaciones que compartimentalizan las cisternas basales, pues podemos ver que encontramos diferentes estructuras, entre ellas esta que ven aquí, que es la arteria basilar, las diferentes ramas que nacen de la misma, las ramas de la arteria basilar de la bifurcación, que son las cerebrales posteriores, las arterias comunicantes, lo que sería aquí la carótida interna y la bifurcación después en la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Entonces, estas cisternas subaracnoideas van a ser llamadas dependiendo de la estructura que contenga cada una. Entonces, como su nombre dirá, si tenemos la arteria carótida, pues bueno, va a ser la cisterna carotidia, ¿no? Si es la cisterna que se encuentra entre los pedúnculos cerebrales, va a ser la cisterna interpeduncular. Si se encuentra enfrente del puente, como vemos aquí, pues es la cisterna prepontina y así subsecuentemente, ¿no?
Más adelante, si ustedes desean, podemos verlo en una de las clases opcionales, pero este es uno de los temas primordiales, especialmente para neurocirugía. ¿Por qué? Porque cada una de estas cisternas va a ser un corredor quirúrgico natural para poder, pues, tener diferentes accesos a las estructuras que se encuentran hacia la base del cráneo. En este otro diagrama podemos ver en un corte sagital, pues las mismas cisternas que les comentaba previamente, solamente que no solamente hacen énfasis en la base del cráneo, sino que también mencionan estructuras que se encuentran más dorsalmente y rodeando a los vasos profundos. Entre ellas vemos la cisterna de la vena de Galeno, la cisterna del velum interpositum y estas que al unirse forman la cisterna cuadrigeminal. Para poder tener una comprensión mucho más completa de estas cisternas, pues va a ser necesario ver diferentes cortes, tanto en axial, sagital o coronal, para poder identificar adecuadamente cada uno. Pero pues bueno, creo que se entiende el concepto. Y bueno, ahora sí, comenzando con el encéfalo. En el estudio del cerebro se tienen conocimientos de 5 redes principales que son relevantes a gran escala. Primeramente, la red perisilviana del lado izquierdo, o sea, hace que generalmente el lado dominante, que es muy importante para el área del lenguaje. En el área parietofrontal del lado derecho es muy importante para el reconocimiento espacial. En la región parieto-occipital o occipitotemporal, perdón, es importante para el reconocimiento facial. El sistema límbico, que no se alcanza a ver en esta diapositiva, es especialmente importante para la memoria, y toda la red frontal, que es importante para la atención y el comportamiento. Entonces, antes de continuar con el estudio del encéfalo, tenemos que recordar que siempre va a haber comunicación entre los surcos y las circunvoluciones. Eso quiere decir que no son estructuras independientes, sino que a pesar de que no son visibles a simple vista, pues estas van a tener conexiones entre una y otra, ¿no? ¿Cómo podemos comprender como de una forma mucho más completa esto? Pues tomando en cuenta que desde el desarrollo, específicamente en el ser humano, evolutivamente el cerebro humano ha intentado maximizar la superficie de la corteza en el menor volumen posible. Esto, ¿cómo lo logra? Pues haciendo una serie de dobleces para poder compactar toda esa corteza en un solo espacio. Entonces, en esta imagen vemos cómo desde las épocas más tempranas del neurodesarrollo empezamos a ver que hay un crecimiento desproporcionado, específicamente en la región occipital y parietal, que van a desplazar hacia la región rostral, el lóbulo frontal, y también que en la región más ventral de ese túbulo neural va a haber crecimiento de esta porción, que posteriormente va a ser conocida como el lóbulo temporal. Desde esta época ya podemos identificar la fisura de Silvio y en el fondo la ínsula de Rayleigh. Entonces eso explica por qué durante el desarrollo va a irse ocultando esta ínsula y pues finalmente no va a ser posible observarla a menos de que se haga una disección del valle silviano. Entonces, pues bueno, con esto podemos comprender cómo es que de ser un solo manto se convierte en esta sustancia en la cual vemos llena de surcos aparentemente sin congruencia, pero al hacer un estudio más completo del encéfalo, pues vamos a encontrar que hay diferentes estructuras que son anatómicamente constantes en varios individuos y por lo tanto para el estudio de las neurociencias pues es importante conocerlos. En esta otra imagen me parece bastante útil para poder comprender digamos que las diferentes caras que tiene el encéfalo y los bordes que va a tener. Cada hemisferio va a tener 3 bordes y 3 superficies o caras. La cara lateral de este hemisferio, que es un hemisferio izquierdo, va a ser aquella que esté en contacto con la convexidad del cráneo.
El borde superomedial va a ser la fisura interhemisférica en esta porción. El límite o el borde frontal va a ser la superficie orbitaria del frontal en esta porción. Y posteriormente el límite ventral va a ser la cara ventral del temporal, que es esta porción que vemos aquí. Cuando hacemos el estudio desde una cara medial del encéfalo, vamos a ver que igualmente el borde superior va a ser el borde superior tanto del frontal como el parietal y occipital. El borde inferior va a ser también el borde o la cara inferior del temporal, y en la porción más rostral va a ser el borde inferior del frontal. Entonces, tenemos que saber que en la última nomenclatura del encéfalo tenemos una división anatómica de 6 lóbulos. Clásicamente se enseñan 4, que son el frontal, parietal, occipital y el temporal. Sin embargo, se ha encontrado que por diferencias tanto funcionales como de origen embriológico, pues se puede llegar a dividir en otros 6. El quinto va a ser, como les comentaba previamente, la ínsula que se encuentra escondida entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Y más adelante les voy a mencionar el lóbulo límbico, que está comprendido por estructuras que se encuentran tanto en el lóbulo frontal, en el parietal y también en el lóbulo temporal. Entonces, iniciando con el estudio del lóbulo frontal, que es la imagen que vemos remarcada en amarillo, los límites que va a tener va a ser, en el límite caudal va a ser la cisura central o la cisura de Rolando, que es esta que vemos aquí. Y esta cisura es de, digamos que, primordial importancia. ¿Por qué? Porque tanto anterior como posterior a ella van a encontrarse estructuras bastante particulares. Anterior a ella, que es lo que forma también parte del frontal, vamos a encontrar pues toda el área motora. Y posterior a esa fisura central, vamos a encontrar el área sensorial. Esta división no es completamente estricta, como les había mencionado, pues hay conexiones entre una y otra por debajo de esos surcos, y también si podemos seguir este surco hasta acá, vamos a ver que esa fisura central no toca la fisura de Silvio. Esto es importante porque eso es algo bastante constante entre diferentes individuos, donde la fisura central jamás va a tocar la fisura de Silvio. Las conexiones, o digamos que las diferentes funciones, tanto motora como sensitiva, van a, digamos que, encontrarse de una forma compartida tanto en la fisura precentral como postcentral, hasta en un 30% de los individuos. Entonces, no es de extrañarse que cuando una persona llega a tener alguna lesión, ya sea un tumor o un infarto, a la altura de, por ejemplo, de la fisura postcentral, digo, del giro postcentral, va a tener algún tipo de defecto motor. También de la misma forma, si encontramos algún infarto o lesión que se encuentre predominantemente en el lóbulo frontal, pues puede llegar a asociarse también a algún defecto sensitivo. Esto por la parte del límite caudal. En el límite superior vamos a ver que es la fisura interhemisférica, y en el límite, digamos que más rostral, vamos a encontrar el poro anterior del lóbulo frontal. Inferiormente vamos a ver que el lóbulo frontal va a estar delimitado por la fisura de Silvio. Y pues aquí hay una serie de estructuras que es importante recalcar. Entonces, primeramente, hacia la fisura de Silvio vamos a encontrar, digamos que, dos vertientes o dos ramas por delante de este giro precentral. Una va a ser esta rama ascendente y otra vamos a ver que es esta rama horizontal. Esto va a delimitar una zona muy específica, que es esta, que se conoce como el giro, la pars triangularis del giro frontal inferior.
¿Esto para qué nos va a servir? Nos va a servir para poder encontrar otras estructuras, también bastante importantes durante la disección del encéfalo, que van a ser posterior a esta rama ascendente, la pars orbital, la pars opercularis, que va a ser esta, y anterior a esa rama horizontal vamos a encontrar la pars orbicularis, que va a estar en estrecha relación con los giros orbitales de la porción inferior o ventral del lóbulo frontal. ¿Por qué es importante identificar estas estructuras? Es que el área que se encuentra de la fase motora del lenguaje se va a encontrar cerca de estos centros. Y bueno, una vez ya habiendo encontrado el giro frontal inferior, vamos a encontrar dos surcos. Uno va a ser el surco frontal inferior y otro el surco frontal inferior. Y entre ellos se va a encontrar un giro, que es el giro frontal medial, y arriba del giro del surco frontal superior vamos a encontrar el giro frontal superior también. Estos también va a tener bastante importancia o relevancia clínica. ¿Por qué? Porque específicamente en el giro frontal superior vamos a encontrar el área motora suplementaria. Esta área motora suplementaria tiene o se encuentra en estrecha relación con los movimientos voluntarios. Entonces, no solamente dependemos de que contemos con un área motora, sino que vamos a tener que tener un área que va a regular los movimientos, sobre todo, pues, como mencionaba previamente, en el aspecto voluntario. Después, si nosotros buscamos en el giro frontal medio, que se encuentra en esta porción, se encuentra el área que va a encargarse de los movimientos oculares. Entonces, alguna lesión a este nivel va a generar un déficit importante en la coordinación de los movimientos oculares. En esta imagen tenemos una reconstrucción de un encéfalo desde una vista superior y pues la importancia de esta imagen es para poder localizar justamente esta área. Primeramente vamos a localizar este giro, que es el giro precentral, y aquí una estructura que forma una forma de omega. Eso, pues, bueno, también con un poquito de imaginación, pero lo importante de esta parte es que en el homúnculo de Penfield, esta área específica corresponde a la motricidad de la mano. Entonces, para poder nosotros ubicarnos, por ejemplo, en una tomografía, lo que podemos hacer es buscar de forma dirigida el giro frontal superior y el surco frontal superior, que es este que podemos ver. Lo vamos a seguir de forma detenida hasta llegar al giro precentral y pues bueno, invariablemente vamos a encontrar esa forma de omega. Entonces, entrando un poquito más en detalle, como les mencionaba previamente, el giro central va a dividir o separar el giro frontal, el lóbulo frontal del lóbulo parietal, y anterior a ese giro central vamos a encontrar el giro precentral, que es toda el área motora, y el giro postcentral, que es el área sensitiva. Entonces, volviendo otra vez al estudio de la cara lateral del encéfalo, vamos a encontrar el lóbulo parietal. Este lóbulo va a estar limitado, como habíamos mencionado previamente, rostralmente por el surco central, que es este que vemos aquí. El límite ventral va a ser una prolongación de la fisura de Silvio, que es esto que vemos aquí. El límite caudal va a ser una línea imaginaria que va a ir desde el surco parieto-occipital, que es evidente solamente en la cara medial del occipital, y vamos a trazar una línea desde ese surco hasta una muesca que podemos identificar aquí, que se
equipara al lóbulo occipital del lóbulo temporal, que bueno, se llama muesca occipital. Entonces, una vez trazada esa línea, pues podemos delimitar adecuadamente ese lóbulo parietal. Y el límite dorsal va a ser la fisura interhemisférica. Entonces, el lóbulo parietal va a tener una función bastante importante, sobre todo en el aspecto visoespacial. Y pues todo el aspecto sensitivo del cuerpo va a encontrarse en el área de integración en su giro postcentral. Una vez tomando en cuenta este giro, vamos a tener un surco que va a delimitar en una porción superior y en una porción inferior al lóbulo parietal, que es el surco intraparietal. Y entonces, superior a eso, vamos a encontrar al lobulillo parietal superior e inferior a eso, al lobulillo parietal inferior. Entonces, otras estructuras que es importante conocer. Una de ellas va a ser, justamente como mencionaba, la continuación de la fisura de Silvio. Va a ser un surco que va a integrarse o va a entrar hacia el lóbulo parietal, que va a estar rodeado por un giro en esta porción. Ese giro va a ser llamado giro supramarginal. Y también de la misma forma, si nosotros seguimos el surco temporal superior hasta el lóbulo parietal, vamos a ver otro giro que va a estar rodeando a ese surco, llamado giro angular. Funcionalmente son bastante importantes porque van a estar relacionadas pues, con el aspecto con la parte sensitiva del lenguaje. En el lóbulo occipital, como habíamos mencionado, haciendo una línea imaginaria desde el surco parieto-occipital hasta la muesca occipital, vamos a encontrar pues esta cara o esta porción lateral del lóbulo occipital, donde va a ser importante localizar dos surcos. Uno va a ser la continuación del surco intraparietal, que va a llegar hasta el occipital, que va a ser el surco occipital superior, y también una continuación que parte desde el surco temporal superior, que va a continuarse hasta el occipital como un surco occipital inferior. Entonces, estas fisuras o surcos no van a ser tan constantes como podemos encontrar en la porción medial del occipital, la fisura calcarina. Sin embargo, pues nos va a poder ayudar a delimitar mucho más las diferentes áreas de este lóbulo occipital, ya sea en o uno, o dos, o tres. Y finalmente, el giro temporal en la cara lateral va a tener dos surcos o dos fisuras importantes, que va a ser el surco temporal superior y el surco temporal inferior. Estos van a dividirlo en tres giros o lobulillos: el giro temporal superior, el giro medio y el giro inferior, que va a continuarse hacia la cara basal del temporal. Cuando ya hacemos un estudio de la cara medial del encéfalo, podemos encontrar bastantes estructuras y pues es importante recalcar que el desarrollo de la cara medial del encéfalo va a estar determinado por una serie de fibras comisurales, que van a ser estas que encontramos aquí, que es el cuerpo calloso. Entonces, si nosotros o si un paciente llega a presentar alguna agenesia de estas fibras, pues van a tener una formación de todos estos surcos de forma desordenada. Sin embargo, esto no aplica para el desarrollo de la cara lateral del encéfalo. Esta va a ser predeterminada principalmente por el desarrollo normal de los ventrículos. Entonces, Perdón que lo interrumpa. ¿Sí? ¿Podría decir la palabra clave, por favor? Claro que sí. Un segundo. Muchas gracias.
cápsula interna. Muy bien. Entonces, como mencionaba, la cara lateral, su desarrollo va a ser primordialmente guiado por el desarrollo normal de los ventrículos. Entonces, siempre que nos encontramos nosotros en la cara lateral, siguiendo alguno de estos surcos, vamos a poder encontrar algún ventrículo de forma ultimada. Continuando al estudio de la superficie basal del cerebro, esta podemos ver que va a ser la porción que se encuentra en contacto con la base del cráneo, específicamente en la porción anterior, en el piso anterior, en el lóbulo temporal, que va a estar más en contacto con las estructuras o con el piso de la base media, y finalmente en la región más occipital van a estar en estrecho contacto con la tienda del cerebelo. En esta vista podemos encontrar una serie de estructuras, pero pues ahorita vamos a enfocarnos sobre todo a las del lóbulo frontal. Aquí en la porción más medial, que va a ser esta porción que encontramos por acá, podemos ver que tenemos un giro que se encuentra recto, y de ahí va a venir también su nombre, un giro recto, y después va a haber un surco que va a ser conocido como el surco olfatorio. ¿Por qué? Porque a lo largo de este surco va a estar recorriendo el nervio olfatorio y también se va a encontrar el bulbo olfatorio. Estas estructuras son también bastante importantes, sobre todo cuando se hacen abordajes del piso anterior. ¿Por qué? Porque son estructuras que se deben de preservar para poder preservar el olfato del paciente. Y también para poder, digamos que localizar la sustancia perforada anterior, va a ser necesario encontrar dos estrías que van a componer, digamos que el origen aparente del nervio olfatorio, que van a ser la estría olfatoria medial y la estría olfatoria lateral, y entre ellas pues va a estar la sustancia perforada. Y para poder ver con un poquito más de detalle, en este otro corte, como mencionamos previamente, el giro recto, el nervio olfatorio, el surco olfatorio, y después vamos a encontrar una serie de giros que van a comprender los giros orbitarios. Estos giros orbitarios van a estar divididos por un surco llamado el surco orbitario de Rolando, el cual va a tener tres componentes principales. Estos van a ser inconstantes, pero la gran mayoría de los individuos van a presentar esta configuración, en la cual se encuentra un giro orbitario lateral, un giro orbitario medial y un giro orbitario transverso. Entonces, esto va a conformar una especie de H, no sé si alcanzan a ver aquí. Y pues bueno, es importante conocer estas estructuras porque funcionalmente van a tener relevancia. Específicamente en la región posteromedial va a existir justamente un surco que contiene su nombre, que es el surco posteromedial, en el cual va a conectar esta corteza frontal con la ínsula a través del giro insular transverso. El resto van a tener conexiones con el resto de los giros que se encuentran en la cara lateral. Específicamente, el giro anterior orbitario se va a comunicar con el giro frontal superior, cuando se encuentra más lateralmente con el giro medio, y el giro lateral orbitario o el giro orbitario lateral se va a comunicar con el frontal inferior. Entonces, ya continuando con el estudio de la cara basal del temporal, que vamos a hacer esta porción que encontramos aquí, vamos a encontrar de lateral a medial una serie de estructuras pues también bastante importantes. Primeramente vamos a encontrar la continuación del giro temporal inferior hacia la cara basal, y vamos a encontrar después un surco que tiene pues algunas porciones inconstantes, pero que va a recorrer desde la porción temporal hasta la porción occipital de la cara basal. Ese giro se va a llamar giro occipito temporal, o también llamado giro fusiforme.
Medial a ese giro vamos a encontrar esta otra estructura. Ese giro, también, como había contado, giro subfusiforme, pues va a tener estas conexiones temporo-occipitales, y medialmente vamos a encontrar otro giro, otro surco. Ese surco va a ser llamado el surco colateral, y este va a tener bastante importancia porque va a tener una delimitación anatómica entre el lóbulo límbico, separando el giro parahipocampal del giro fusiforme. Entonces, aquí es donde vemos que van a haber diferencias estructurales evolutivas en los diferentes tipos de corteza. ¿Por qué? Porque las partes más primitivas del cerebro se van a encontrar en esta porción, que es el uncus, y un poco más, tanto caudal como profundo, vamos a encontrar el hipocampo, que son, pues, como había mencionado, estructuras bastante antiguas desde un punto de vista ontológico y evolutivo. Sin embargo, una vez que sobrepasamos este surco parahipocampal, vamos a encontrar la corteza del temporal, la cual pues ya se conforma de neocorteza. Es importante recalcar la existencia de esta porción, que es el uncus, porque se encuentra en estrecha relación con los pedúnculos cerebrales. Si recordamos un poquito acerca de la vía piramidal, estos pedúnculos cerebrales son los que van a llevar la información de la vía motora hacia el resto del tallo cerebral y hacia la médula espinal. Entonces, cuando tenemos digamos que una lesión, o sea, algún tumor o un hematoma epidural o subdural que esté desplazando a este cerebro, primordialmente se va a desplazar este uncus, va a hacer compresión sobre esa vía piramidal y pues se va a manifestar como un síndrome piramidal contralateral posterior a la disposición en el bulbo raquídeo, y también por la misma compresión sobre ese tallo cerebral puede llegar a ocasionar hemorragias en el tallo, llamadas hemorragias de Duret, y pues esto últimamente puede llegar a matar a un paciente. Entonces, los pacientes que tienen un hematoma epidural, pues mueren de esta situación por desplazamiento del uncus y haciendo compresión sobre el tallo. Pero bueno, eso no es como brevario cultural. Aquí tenemos un corte donde en la cara basal se realizó disección del lóbulo temporal, y esto, digamos que para recalcar la importancia de que en el aspecto lateral de la corteza cerebral va a estar coordinada por el crecimiento o el desarrollo normal de los ventrículos. Entonces, aquí vamos a poder ver el asta temporal del ventrículo lateral del lado izquierdo, y como si nosotros seguimos esos surcos y nos vamos hacia una porción más profunda, vamos a últimamente encontrar esos ventrículos. Vamos a hablar un poquito más de la anatomía de los ventrículos en alguna otra de las clases, pero pues bueno, es importante conocer la estructura de los ventrículos y pues cómo también se asemejan a la estructura del encéfalo, ¿no? Aquí podemos ver las astas frontales de los ventrículos laterales y cómo van a corresponder con el lóbulo frontal. De la misma forma, esto se va a continuar hacia el lóbulo occipital. Vamos a encontrar aquí el atrio y el asta occipital, y posteriormente el asta temporal, ¿no? Entonces se hace como una estructura de C, y todo esto pues va a coordinar la formación de la corteza. Mientras que cuando encontramos el tercer ventrículo, pues va a ser quien se va a encargar de la adecuada coordinación del desarrollo del diencéfalo. Entonces, como les había mencionado previamente, aquí podemos ver el giro parahipocampal, y hacia una porción más occipital vamos a encontrar el giro lingual, pero vamos a de igual manera a hablar de este giro más adelante. Pero pues podemos identificar la estrecha relación que tiene este uncus con el pedúnculo cerebral, que es este.
Entonces, cuando se hace el estudio de la cara medial de los hemisferios, aquí podemos encontrar un hemisferio derecho, donde en la parte medial, en la porción más rostral, se puede identificar la continuación de la parte superior del giro frontal superior, que va a ser esto que vemos acá. Perdón. ¿Ok? Y como cuando llegamos hasta una porción más caudal, vamos a ver cómo se continúa la fisura central hasta esta cara. Y aquí es donde vamos a encontrar el lóbulo paracentral, donde pues vamos a poder encontrar las diferentes funciones del homúnculo de Penfield, ya sea en la porción motora o en la porción sensitiva. De la misma forma, aquí podemos ver un surco que va a delimitar este giro frontal medial de este otro giro que se encuentra más en estrecha relación con el cuerpo calloso, que es el giro del cíngulo, y pues bueno, ese surco va a llevar el mismo nombre, que es el surco del cíngulo. Y es bastante importante conocer que tiene una característica en la cual hace una rama marginal hacia la corteza o hacia la cara lateral de la corteza, y esto va a ser lo que nos va a ayudar a delimitar dónde se encuentra el lóbulo paracentral. ¿Por qué? Porque anterior a esa rama marginal va a ser donde vamos a encontrar dicha estructura. Entonces, podemos ver que aquí vamos a encontrar una fisura, que es la fisura calcarina. Y esa va a ser un surco que va a dividir de forma constante al lóbulo occipital. Y pues bueno, este va a tener dos ramas, una porción rostral y una porción caudal. Y de ese mismo surco calcarino va a salir esta otra rama, que es el surco parieto-occipital, que es lo que va a separar el lóbulo temporal del lóbulo occipital, y también va a separar estas diferentes partes, que es el precúneo y el cúneo, que es propiamente el occipital. Entonces, ¿cuál va a ser la relevancia de esto? Pues bueno, si nosotros seguimos este giro del cíngulo que ya forma parte del lóbulo límbico, podemos ver cómo se continúa hasta esta porción con el giro parahipocampal. Sin embargo, lo que va a marcar la distinción entre el giro del cíngulo y el giro parahipocampal va a ser justamente esta cisura calcarina y en esta porción que vamos a conocer como el istmo. De la misma forma, si nosotros continuamos siguiendo este giro del cíngulo hacia una porción más rostral y continuando con las fibras del cuerpo calloso, en la región anterior vamos a encontrar que este giro se va a convertir en el giro parahipocampal y el giro paraterminal, llamado así por la, digamos que, estrecha relación que va a tener con la lámina terminalis. Y esto va a ser importante porque va a ser una vía de acceso para el hipotálamo. Por otra parte, aquí vamos a ver en una visión lateral de los hemisferios, podemos ver cómo la porción opercular del giro frontal fue retirada y también tenemos un retractor que está desplazando hacia la dirección inferior al lóbulo temporal y podemos ver aquí una serie de surcos que se aprecian digamos que hasta el fondo. Eso es la ínsula de Rayleigh. Entonces, aquí tenemos otra visión en la cual se hizo una remoción por medio de disección o de corte de elementos que se encontraban en el lóbulo frontal y en el lóbulo parietal para poder, uno, evidenciar el giro precentral y las estructuras que se encuentran en el valle silviano, es decir, entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Y podemos encontrar que hay una serie de giros que se encuentran transversos, que forman parte de este lóbulo temporal y se encuentran escondidos por ese valle de Silvio.
Y también tenemos aquí este giro que también es bastante característico, que tiene una forma diagonal, que es el giro de Heschel. Este es muy importante porque se relaciona también con el área auditiva primaria. También podemos ver aquí la relevancia de que si nosotros hacemos, digamos que la apertura o penetramos cada uno de estos lóbulos, vamos a encontrar últimamente los ventrículos laterales. Entonces, para poder comprender un poquito más de la relación o la conformación de la cara medial, aquí tenemos una vista superior de los hemisferios cerebrales, donde se hizo ya disección de la materia gris de este hemisferio. Entonces aquí podemos apreciar este cíngulo y cómo va a estar en relación dorsal con el cuerpo calloso, aquí. Y justamente por debajo de ese cíngulo es que se van a observar las radiaciones del cuerpo calloso. Y finalmente, nada más para recapitular todo lo que hemos visto. Entonces, del lado izquierdo vamos a tener un diagrama donde se ve una cara lateral de los hemisferios cerebrales. En la porción superior vamos a tener el lóbulo frontal superior, el lóbulo frontal medio y el lóbulo frontal inferior, el cual va a tener 3 diferentes porciones, las cuales van a ser divididos por una rama ascendente y una rama horizontal, formando así la pars supercularis de ese lóbulo inferior, la pars triangularis, la pars opercularis y la pars orbitalis. Y pues que también va a formar parte de esta cara lateral el giro precentral. En la región occipital vamos a encontrar el giro postcentral y las 2 porciones que van a comprender al lóbulo parietal, que van a ser el lóbulo parietal inferior y el lóbulo parietal, el lóbulo parietal superior y el lóbulo parietal inferior, en el cual va a tener 2 porciones, una que va a rodear a la fisura de Silvio, que es el giro supramarginal, y el que va a rodear a la continuación de este surco temporal superior, que es el giro angular. La continuación del surco intraparietal hacia el lóbulo occipital y la continuación del surco temporal superior hacia el occipital, donde va a dividir el lóbulo occipital en 3 porciones, ¿no? Un occipital superior e inferior. De la misma forma, en el diagrama derecho vamos a tener representación de la cara medial, donde vamos a ver el giro medio del lóbulo frontal. Más ventral a él se va a encontrar el giro del cíngulo, que va a ir desde la porción laminar o porción terminalis va a rodear todo el cuerpo calloso, va a encontrarse con la cisura calcarina y después se va a convertir en el giro hipocampal. Y pues bueno, eso ya digamos que en el aspecto frontal y medial, frontal y temporal de la cara medial. Y en esta otra parte vamos a ver el precuneo, que va a estar dividido del cúneo, del lóbulo occipital, por la fisura parieto-occipital y los diferentes surcos que se van a encontrar en el lóbulo occipital, que van a ser el giro fusiforme y el giro temporal inferior. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y gracias a todos por asistir. Igual la sesión fue grabada y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. No olviden llenar el link de asistencia con la palabra clave y los esperamos a todos la siguiente semana. Doctor, muchísimas gracias y lo esperamos la siguiente semana. Que tenga excelente noche. Igual que todos tengan excelente noche.